Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Ya estamos aquí, ¿no? Ay, moví aquí mi computadora. Ok. Bueno, chicas, después de una semana un poco complicada para mí, estamos de nuevo. Todo bien, gracias a Dios. La vacuna, como les comentaba, me hizo un poquito de reacción, pero vale más tenerla a no tenerla. Sí, y además, bueno, los síntomas no eran tan intensos, pero sí, cansancio generalizado, cuerpo cortado, temperatura, y bueno, situaciones de ese tipo que pareciera ser síntomas propios del COVID, sobre todo esa parte de dolor generalizado. No era incapacitante, por supuesto, ¿no? Pero bueno, no estaba así como que muy en condiciones de tener ¿cómo les diré? La serenidad intelectual que se necesita para generar y para elaborar conocimiento, ¿sí? Entonces, por ahí, no sé si a quién me pidió una información que no le envié. Ahorita se los envié, ¿eh? No recuerdo quién de ustedes me lo pidió. Les envié un capítulo del libro de Meyers, ¿no? Psicología social, donde vienen toda la parte del autoconcepto, representa yo lo que es la disposición del yo, ¿verdad? Al momento de lo que se, ¿cómo viene aquí sí, no, lo que es el autoconcepto, lo que es la revisión de la percepción del autocontrol, no, esto, lo que quería decir es la predisposición al servicio del yo, esa parte. Predisposición, no sé por qué se me olvidó en este momento, porque lo utilizo mucho esa palabra, ¿no? Porque encuentro muchísimos argumentos dentro del comportamiento de los estudiantes, independientemente de la edad, independientemente de la edad, que utilizan mucho esta representación o esta predisposición al servicio del yo. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, ¿no? Pero generalmente, y ustedes lo van a saber, ustedes lo van a identificar, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de esta predisposición al servicio del yo, ¿no? Que bueno, ustedes ya conocen todos los mecanismos de defensa, ¿verdad? Ya han hablado todos sobre los mecanismos de defensa. A ver, ¿sí o no? Pues yo ahorita solamente me recuerdo como la negación, no sé si sea una de ellas, no estoy completamente segura. Creo que es la que se me viene a la mente. Sí, la negación sí, es un mecanismo de defensa del yo, ¿no? Pero a ver, alguna de ustedes podría intentar definir qué es un mecanismo del yo, ¿sí? Que es digamos, sí, no un mecanismo del yo, una de ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. La negación, ¿qué dijiste que era, Dalila, la negación? Defensa, dijo, mecanismos de defensa. Mecanismo de defensa, ay Dios, yo creo que se me llegó al cerebro el COVID. Mecanismos de defensa del yo, sí, mecanismos de defensa del yo. A ver, podríamos aventurarnos a definir un mecanismo, ¿qué es un mecanismo de defensa? A ver, platíquenme. Por ejemplo, yo, maestra, quité la cámara porque me está fallando mucho el internet. Por ejemplo, yo tengo un mecanismo de defensa. Yo casi no me gusta salir y cuando voy a salir me da una alergia terrible. Entonces es mecanismo de defensa donde yo me estoy negando, o sea, como no me gusta casi salir y lo reflejo así. Ok, Diana. No sé si sea un ejemplo. A ver, me interesa mucho
ejemplo que nos comparte Diana, me interesa mucho el análisis, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que nos toca hablar el día de hoy. Diana habla sobre una manifestación física, ¿no? Ante una situación de corte social. Ese es un mecanismo de defensa del yo. Les pregunto a ustedes, ¿sí o no y por qué? Bueno, yo voy a adivinar, ¿no? Y voy a hacer conjeturas, pero a lo que yo he leído un poquito, los mecanismos de defensa pueden ser somáticos o también inconscientes, ¿no? Hay cosas que hacemos, es decir, acciones que nosotros mismos hacemos sin pensarlos, es decir, inconscientes, para evitar alguna situación, un sentimiento, una emoción, un contacto. Entonces, a veces esas situaciones trascienden tanto que llegan al cuerpo, ¿no? En este caso, ella somatiza esa situación y entonces se transforma en algo meramente físico, pero que tiene un origen, pues, psicológico, ¿no? Muy bien, Dalila. Perfecto. ¿Alguien más tiene otra opinión? La maestra dijo que lo conceptualizáramos, que sería un mecanismo de defensa, y yo en un sentido así literal lo vería como una careta o una máscara que nos ponemos para protegernos. Ok, muy bien, Yariela. Acuérdame ahorita de explicarles qué es el arquetipo. Seguramente ya han hablado de eso, ¿no? Pero como lo estás definiendo, Yariela, correspondería a una especie de arquetipo de los que habla Jung, ¿no? Que acá entre nos, muy entre nos, Carl Gustav Jung es de mis psicólogos preferidos, ¿no? Incluso mucho más que Sigmund Freud, mucho más que incluso que he leído mucho, por ejemplo, a Michel Foucault, que también fue psicólogo y es un poquito más contemporáneo y concuerdo en muchas de las situaciones que él plantea, pero Gustav Jung, vaya, le creo más a él. Él habla de los arquetipos, que un poquito la definición de la que hablaba Yariela se parece mucho al arquetipo, ¿no? Y que efectivamente tiene que ver con los mecanismos de defensa, efectivamente. Bueno, ok, entonces miren, nos regresamos al ejemplo que da Diana, ¿no? Que generosamente nos comparte, ¿no? La parte que ella habla sobre la manifestación física, efectivamente, como nos decía Dalila, es una somatización, ¿sí? Es una manifestación física, conductual, evidente, tangible, observable, ¿no? De que algo está sucediendo, ¿sí? Pero es una manifestación física, solo una manifestación física. Detrás de esa manifestación física, evidentemente está el mecanismo de defensa, ¿sí? Que es mucho más elaborado, mucho más complicado, es multifactorial. Ojo con esto, es multifactorial, ¿sí? Nosotros, como psicólogos o desde la psicología, atinamos a tratar de desglosar algunos de los factores causales, ¿sí? Pero seguramente Diana tendrá un trasfondo, ¿no? Después, antes, ¿no? Antes de esta manifestación física. Claro, que nos lleva a, no solamente a, ¿qué dijiste, Diana? ¿Salpullido o dijiste que te aparecía? Alergia. Alergias. ¿Cómo se te manifiestan las alergias? Mucha mucosidad, agua por la nariz. Ok, perfecto, no. Y fíjate, yo no sé si ustedes lo tengan claro, pero a nivel social, las alergias han aparecido de manera muy reciente, ¿no? Lo que antes, bueno, primero decíamos que era, antes de las alergias podrían ser gripas, luego podrían ser resfriados, luego antes, ¿no? Si nos vamos en retrospectiva, ¿sí? Pero no solamente venía la mucosidad, sino una serie de síntomas que te hablaban ya
de un estado deficitario en cuanto a salud, ¿sí? Ahora hay muchas alergias para todo, muchas alergias, ¿no? Que al polvo, que al polen, que a los gatos, que N cantidad, ¿no? Nosotros podríamos irnos a un análisis más profundo y encontrar que las manifestaciones de las alergias vienen en ciertas condiciones, ciertas, digamos, situaciones de corte social que obligan al organismo a presentar alguna resistencia, ¿sí? Para evitar confrontar una situación estresante, ¿sí? Una situación incluso angustiante para el individuo, ¿sí? Hay una relación aquí entre el neurotismo y la extraversión, ¿sí? O introversión, que es lo contrario, ¿sí? Entre más vinculado esté este neurotismo, ¿no? Sea, digamos, entre más extraversión sea presente el individuo, menos neurotismo, menos alergias, ¿no? Y si sucede lo mismo, todo a lo contrario, ¿sí? Tendrá que ver con todo eso, pero es una situación a grosso modo, Diana, sin que sea realmente tu caso, ¿no? Nada más en lo que nos compartes, yo podría aventurarme a especular, decir, bueno, una persona que manifieste alergias ante la posibilidad de salir fuera de su casa, seguramente tendrá que ver con algunas experiencias pasadas, ¿no? Con respecto a algunos vínculos sociales. Ujú. Bueno, o sea, de que esto sea cierto tal cual o no, pues tendríamos que hacer un análisis más detallado, por supuesto, ¿verdad? Pero finalmente lo que es este mecanismo de defensa, ¿no? Que sí, Diana nos dice, bueno, estoy somatizando, ¿no? Podría tener que ver con la sublimación, ¿sí? Es decir, manifestación de una conducta socialmente aceptada para evadir otra conducta, ¿no? A la que no estamos dispuestos a afrontar. Sublimación es otro mecanismo de defensa. Negación, nos decía ¿quién nos decía? ¿Dónde estás? Ay, ¿se me fuiste? No te veo. Aquí estoy, maestra. Ah, la lila. Ok. Negación, sublimación, proyección, ¿verdad? ¿Qué más? Los mecanismos de defensa más elaborados, ¿no? Negación, sublimación, proyección, ¿qué otro? ¿Qué otro? También la excesiva racionalización tiene que ver con mecanismos de defensa y bueno, otros, ¿no? Ahora, ¿por qué hablamos de mecanismos de defensa? Porque son, digamos, estrategias muy elaborados a nivel, básicamente a nivel inconsciente, ¿no? Para proteger nuestro propio yo. Y esto tiene que ver con el autoconcepto, ¿no? Que es el tema de hoy. Básicamente, el autoconcepto. Esta parte que nos permite, ¿verdad?, tener un concepto propio, que nos permite valorar, que nos permite aceptar o no, que nos permite encajar en una sociedad o no, ¿sí? Y que se construye a partir de la relación con el otro, ¿sí? Entonces, este autoconcepto tiene mucho que ver con nuestro performance, ¿no? En la sociedad, en los grupos, ¿no? En los grupos referenciales, en los grupos escolares, en los grupos deportivos, en los grupos en los que participamos, religiosos también, ¿no? ¿Por qué no?
¿sí? Porque de manera, digamos, casi automática, entre comillas, ¿no? Ubicamos un rol en el que nos posicionamos de manera voluntaria, ¿no? Y jugamos ese rol, ¿sí? Jugamos ese rol, que son distintos. Es el rol que de manera más frecuente asumimos porque nuestra percepción personal sobre nuestro propio performance tiene que ver con las habilidades y con las competencias que hemos desarrollado. ¿Sí? Bueno, a ver. En un grupo, ¿quién nos quiere compartir? ¿Quién de ustedes nos quiere compartir cuál es el rol que juega en un grupo? Por ejemplo, ¿cuál es el rol que juega aquí, en este grupo? Es un grupo de estudiantes universitarios, ¿verdad? Que están estudiando psicología, que además es un grupo heterogéneo, ¿verdad? Donde hay personas de diferentes edades, hay personas de diferentes estados de la República, de diferentes culturas, ¿verdad? Y con diferentes intereses. Ok, más o menos ya instalamos lo que es el grupo. Ok, ¿cuál es el rol que han jugado en este grupo? El que me lo quiera compartir, la que me lo quiera compartir. Pues estudiante, compañera, algunas hemos realizado lazos de amistad también, puede ser amigas, y en algún momento, pues también, bueno, no en algún momento, alumnas de, vaya, de ustedes. Muy bien. Muy bien, entonces, fíjate cómo hiciste, Yariela, el planteamiento, ¿no? Obviamente yo soy una estudiante. Yariela es una estudiante, ¿sí? Ok, ubiquemos ese rol. Ella es una estudiante, ¿sí? Habría que ponerle, ¿no? El adjetivo, ¿sí? Un adjetivo calificativo. ¿Es estudiante buena? ¿Es estudiante regular? ¿Es estudiante mala? ¿Es estudiante participativa? ¿Es estudiante comprometida? ¿Es estudiante perezosa? ¿Es estudiante, no sé, cumplida? ¿No? ¿Es estudiante que tiene dieces? ¿No? Generalmente tiene dieces y los dieces, pues bueno, busca con su trabajo hacerse merecedora de una calificación que represente el nivel de conocimiento. ¿Se fijan? ¿No? O sea, es un solo rol el que estamos agarrando de todos los que ella dijo, ¿sí? Uno solo. Pero ese solo rol tiene sus variables, ¿sí? Ok. ¿Cómo definimos percepción? ¿Qué es la percepción para ustedes? Es como Es la nos manera vemos en que o como vemos a las vemos a demás alguien personas. más. A ver, una, por favor. Sí, yo decía que era la manera o la forma en que nos calificamos nosotros mismos y es la manera también en la que vemos a las demás personas. Bueno, esto tendrá que ver, Lulu, con el autoconcepto y con la autovaloración, ¿sí? La percepción sin valoración, o sea, por sí misma, tiene que ver con la interpretación que le damos al objeto, situación o cosa, ¿sí? ¿Qué percibo yo de ustedes como grupo, por ejemplo? ¿Sí? Independientemente de decir, bueno, son un grupo de estudiantes, nada más. ¿Sí? O sea, ¿qué interpreto? Entonces, en realidad la percepción es la interpretación que uno de manera muy personal hace sobre las cosas del mundo, ¿sí? Situación, persona o cosa, ¿sí? Entonces, tiene que ver con este significado. Y el significado y la interpretación, pues evidentemente es muy sui generis, o sea, y muy individual, porque nuestra propia interpretación tiene que ver con nuestro propio marco de referencia, ¿no es cierto? Con nuestra propia historia,
¿no? Y nuestra interpretación, psicólogas, ahí les va el tip, psicólogas, nuestra interpretación nos delata, ¿no? Nos delata. Dependiendo de cómo veamos las cosas, ¿no? Manifestamos nuestros valores, nuestras experiencias, ¿sí? Nuestra aceptación, nuestra adaptación o desadaptación, ¿sí? Nos delata, ¿sí? Por eso, inicialmente, cuando la psicología todavía estaba en un proceso de búsqueda del objeto de estudio, ¿sí? Porque, bueno, no había claridad. Bueno, no tenemos la claridad de las ciencias exactas, por fortuna. No tenemos claridad porque, bueno, en mi opinión, eso es lo que hace atractivo a la psicología, la constante búsqueda y el constante redescubrimiento del individuo, ¿sí? De la persona, del ser humano que a medida que va avanzando y evolucionando, no solamente de manera individual, sino en relación con el grupo, ¿no? Tiene distintos matices y además, ¿verdad? En su inserción en la sociedad. ¿Sí? Entonces, una persona apasionada del estudio del comportamiento del individuo jamás va a terminar de estudiar, jamás va a terminar de conocerlo, ¿no? Para mí eso es lo atractivo de estar en una ciencia, bueno, una ciencia social, nos dicen, ¿no? Que bueno, no es tema de esta materia, pero seguramente lo revisaron cuando vieron los fundamentos filosóficos de la psicología, cómo era bastante criticada la psicología como ciencia porque no se consideraba en realidad una ciencia porque no cumplía con los requisitos, porque no había exactitud, no había verificabilidad, no había medición, no había manera de experimentar con los individuos para recrear ciertas posturas o ciertas hipótesis que te llevaran a definir, digamos, leyes, entre comillas, leyes. Es imposible definir leyes sobre el comportamiento del ser humano, salvo algunas leyes que han, de manera general, que han aparecido en algunas teorías, que bueno, leyes entre comillas, porque emanan de una teoría, y una teoría es algo que no está comprobado científicamente, digamos, de manera experimental, pero sí está argumentado con una, digamos, un discurso lógico, un discurso deductivo que aporta, ¿sí? Que aporta y que nos da ciencia, ¿sí? Entonces, volvemos digamos, volvemos al inicio, al meollo del asunto, ¿no? Al meollo, a la percepción, ¿sí? Entonces, al inicio, les decía, de la carrera, cuando se estaba construyendo, no de la carrera, sino de la ciencia como psicología, ¿no? O de la psicología como ciencia. Se construía el objeto de estudio y entonces se pensaba que lo que se debía de estudiar eran las actitudes. ¿Se acuerdan? Ya hablamos un poquito de las actitudes, ¿no? Porque las actitudes, ¿no? Nos hablaban mucho de los contenidos de la psique. Y acuérdense que habíamos definido también actitudes como predisposición hacia una situación, persona o cosa, ¿no? Y esta predisposición pues tiene que ver con el significado y la interpretación. ¿Se dan cuenta cómo se va concatenando? Todo se va eslabonando. Bueno, hablamos de percepción. Y dejamos espero que para esta sesión ustedes ya hayan respondido el formatito que les subí ahí en plataforma. Lo respondieron, ¿no? Igual hay que subirlo a plataforma, pero ahorita ni siquiera pude entrar a plataforma, parece que tiene problemas, ¿no? Por eso les pedí la clave, porque pues no, pues la clave yo la tengo, regularmente la agarro de ahí de plataforma. No hay ningún problema, ¿eh? Si no lo pudieron subir, de alguna manera esperaremos a que plataforma esté disponible y si no, pues lo mandamos por correo electrónico. Ya tiene mi correo, sí, ¿verdad? Sí, se los di. Sí, Liliana BQZ, o sea, como Borges, pero abreviado, BQZ, @gmail.
¿no? Ese es mi correo personal. Si alguna situación se diera con plataforma que se, digamos, prolongara la reactivación de todas las funciones de plataforma, pues ustedes me lo pueden enviar vía correo electrónico los trabajos que se vayan, digamos, que se vayan construyendo. Maestra, ¿nos podría repetir el correo? Sí, claro que sí, Zaira. Es Liliana, todo minúsculo, obviamente. Liliana, B de bebé, Q de queso, Z. bqz@gmail.com. Gracias. No, de nada. Muy bien. Les decía, es importante esta parte de hablar un poco de la percepción y autopercepción. La actividad que estaba planteada, ¿no? Para en estos días, que tiene que ver con ciertos elementos a considerar. No sé si a ustedes les gustaría o tienen la confianza como para hablar del ejercicio, ¿no? Porque bueno, de alguna manera también la segunda parte, una primera parte era cómo me percibo yo a mí misma, ¿sí? Y otra parte es cómo me perciben los demás. Es un ejercicio interesante, ¿eh? Es un ejercicio interesante porque a veces los mensajes que estamos mandando no son conscientes, ¿no? No lo haces de manera deliberada, ¿sí? Y el hecho de, digamos, saber qué piensan los demás sobre ti, te da una información invaluable, ¿sí? Sí, para poder, digamos, reconsiderar algunos elementos, ¿no? Trabajar en ellos si es que te interesa, o simple y sencillamente, ¿verdad? Para tener una idea bastante clara sobre qué papel juegas, ¿no? Y bueno, entonces, esto, acuérdense, era nada más señalar, en el cuadro, en el cuadrito que les subí, señalar la autopercepción, sí, cómo te percibías a ti mismo, o sea, si es penoso, extrovertido, interesado en el grupo, o no le importaba el grupo, te expresas con facilidad o no te expresas, eres seguro de ti misma o eres inseguro, pesimista, optimista, No, bueno, entonces, si alguna quisiera, digamos, compartirnos las respuestas de este ejercicio de autopercepción, estaría padre, ¿no? Sería padre. ¿Quién dijo yo? Miren, Maestra, ¿lo compartimos en pantalla o nada más lo comentamos? no, comentado nada más. Ah, yo se lo comparto. Nada más déjenme entrar aquí. Bien. Miren, yo les comparto, ¿no? Digamos, algunos rasgos de percepción que he recogido, digamos, a lo largo de la trayectoria, ¿no? Y mucha gente me ha dicho, ay, fíjate que yo no te hablaba porque me parecía súper sangrona, súper creída, ¿no? Y ya que me conocen, me dicen, oye, mira, si hasta divertida eres. No, le digo, pues yo no sé, ¿verdad? ¿Qué mensaje estoy hablando? O perdón, ¿qué mensaje estoy mandando? Que tú veas como súper sangrona, súper creída, ¿verdad? Porque una cosa es que uno sea guapa, ¿verdad? Y que uno tenga. Ay, no, no es cierto. Por eso me ven súper sangrona, yo creo. No, Maestra, pero ahí regresa lo que decía la percepción, ¿no? Al final, la apreciación que el otro tiene de nosotros también está influida por
por la persona en sí, ¿no? Entonces, realmente es, pues yo considero que a veces el peso a los comentarios hay que ser medido con ellos, ¿no? No creo que sea tan un indicativo, pues, porque al final otra vez caemos en que la apreciación que el otro tiene, pues también es producto de él. A lo mejor a la persona que le dijo que usted era sangrona, fue despreciada en una etapa importante en su vida, entonces la percepción que tiene ese tipo de personas como usted es de esa manera. Entonces creo que es muy sesgada, pues, para mí, ¿no? Claro. Ahorita dijimos, sí, psicólogas, tus opiniones te delatan, ¿no? Tus opiniones te delatan. Yo en algunos momentos, ¿no? Cuando me han hecho esta observación de que yo creía que era súper sangrona, ¿no? A veces me río, ¿verdad? Si la persona me interesa, me agrada, me río y le digo, ay, no, de veras, ay, no, pues, qué pena, ¿no? Y a veces nada más he volteado a mirarlas o mirarlos, ¿no? Así como que, ¿y? ¿Verdad? A ver qué respuesta. Sí, regularmente no suelo hacerlo de manera natural como que, ¿y? ¿No? ¿Qué esperas que yo te diga o lo que sea? Porque además corresponde un poco al concepto que tendrían de mí. Tiene que ver con un poco este cosquilleo de la investigación que siempre tengo, porque a mí me gusta la investigación, de ver las distintas reacciones, ¿no? De decir, a ver, ¿qué esperas que te conteste? No, esperas que te reafirme el concepto que tú tienes o esperas que actúe en contra, digamos, la influencia social, ¿sí? Y otras, porque también he entrado así como que les digo, esta vena investigativa me ha llevado a decir, bueno, pero ¿en qué te basas? ¿Cuáles son los elementos, no? O tus indicadores que te llevan a hacer una evaluación. Y créanme que he obtenido respuestas riquísimas y respuestas, digamos, discusiones, sin pelear, obviamente, discusiones, que me llevan mucho a la reflexión, otra vez decir, casi decirles, bueno, es tu percepción, es tu problema, ¿verdad? Si tú crees que yo soy sangrona, pesada, creída, es tu problema, no es el mío, ¿verdad? Yo tengo un concepto distinto de mí. ¿Sí? Les platico así muy brevemente un caso que a mí pues bueno, en su momento lo disfruté bastante, ¿no? En la universidad para la que yo trabajé 28 años, había una maestra castrante, ¿no? No sé si se habrán topado con alguna por aquí. Una maestra con altos estándares de calidad, entre comillas, de lo que tenía que ser un alumno universitario, ¿no? Muy exigente. Ella estaba muy bien preparada, eso sí, estaba muy bien, ¿no? Entonces, sí los alumnos aprendían bastante con ella, pero la forma en la que se mostraba su estilo de enseñanza era muy duro y muy devaluante, ¿no? Devaluaba mucho al alumno, de tal manera que si tú no entregabas una tarea, por ejemplo, o no dabas una respuesta, les decía, no tienes elementos para ser psicólogo, ¿verdad? Es más, ni siquiera tendrías que estar en esta universidad. Yo me voy a encargar que te den de baja. Yo me voy a encargar que tú no concluyas. Porque, ¿verdad? No eres para estar aquí. No tienes ni la inteligencia, ni el compromiso, ni la aptitud para estar aquí. Se los juro que literal lo decías. ¿No? Yo entraba después de su clase, ¿no? Y a mí yo encontraba a mis alumnos en estado catártico, literalmente llorando. Es que la maestra me dijo, ¿no? Y me dijo, bueno, ¿y tú qué hiciste? Digo, ¿tú qué hiciste? Pues es que maestra, no tuve tiempo de investigar o de hacer la tarea. Bueno, en algo tiene la razón, ¿verdad? Si tú no, te dejó una tarea y tú no la cumpliste, pues a lo mejor no. Pero es que también me preguntó algo que no tenía nada que ver con el tema. Bueno, en fin, ¿no?
situaciones y, digamos, opiniones de este tipo eran muy frecuentes, ¿no? Un día, ¿no? Esperando yo mi clase, sale una muchacha, chaparrita así de mi rodada, yo, ¿verdad? Se ha asumido unos 58, con muchos trabajos, ¿no? Soy bajita. Entonces, más o menos de mi rodada, delgadita, ¿no? Tú la ves, ella se parecía a una niña. Entonces, salió y le dijo, estaba platicando conmigo afuera en el pasillo. Sale esta maestra y le dice, no, Tania se llama, Tania, qué mal me caes. Así, literal, qué mal me caes, ¿no? No eres para que tú estuvieras aquí. Y yo así como, ¿no? Observando, volteo a ver a Tania. Y Tania le contesta con toda la propiedad del mundo, maestra, ese es su problema. Y se da, o sea, voltea y se voltea conmigo y sigue hablando, ¿no? De lo que estábamos platicando. Entonces, como yo, pues obviamente, estaba atendiendo a mi alumna, pues también me dirigí a ella. Automáticamente la maestra quedó excluida y se retiró. Entonces, yo por dentro, no es que hasta que te encontraste el horno de tus zapatos, está disfrutándolo, la verdad, ¿no? Bueno, pasa una semana. Misma escena, ¿no? Yo afuera esperando mi turno para entrar, esta chava sale, ¿no? Para preguntarme también de qué existía, ¿no? Situación. Sale la maestra y le dice, Tania, fíjate que ya no me caes tan mal, ¿no? Voltea a Tania y le dice, muy bien, maestra, siga trabajando en ello. No, y se voltea de nuevo. Y yo, miren, extasiada, no extasiada, que yo, ándale, qué bien. No le reforcé a Tania porque pues la maestra estaba allí en la María, pero yo le quería aplaudir y decirle hasta que encontró un alumno o una alumna que respondiera, ¿no? Entonces, en esa situación en la que la imagen de una maestra y el comportamiento de una maestra verdaderamente truncaba las aspiraciones de los alumnos. Pero si uno se iba a la historia personal, ¿no? Ya te dabas cuenta de dónde provenía esa amargura. Amargura que vertía sobre los alumnos, ¿no? Ella tenía un hijo especial, 33 años más o menos vivió. Entonces, con retraso mental, epiléptico, con trastornos, o sea, problemas del corazón, un combo de enfermedades que mantenían al chico al borde de la muerte de manera permanente. Imagínense vivir esa situación durante 33 años, ¿no? Entonces, yo la verdad es que yo no sé qué está haciendo aquí, ¿verdad? Trabajando, ¿verdad? Yo no podría tener la tranquilidad como para poder dar una clase y sabiendo que mi hijo está, no, ¿verdad? Yo no me imagino en esa situación. Claro, ¿verdad? Ir a trabajar también era digamos, un escape, porque aunque sea esas horas que ella estaba frente al grupo, pues no estaba viviendo el drama, viviendo el ibris, decían, ¿verdad? Los griegos, ¿no? Las tragedias griegas, acuérdense, había la palabra ibris que tenía que ver con este drama, la vivencia del drama, ¿no? Que a muchos de repente vivimos o manifestamos a lo largo de la vida y de diferentes ocasiones, ¿verdad? Bueno, les quería compartir yo esta anécdota. A ver, ahora sí me regreso. A ver, ¿quién nos quiere compartir su ejercicio? ¿Cómo le fue? Ya tengo aquí el ejercicio en la pantalla. Nada más tengo la calificación de una compañera, no importa. En la autopercepción me considero penosa, interesada en el grupo, y es la misma percepción que tiene la otra persona de mí. Es también penosa, interesada en el grupo.
Se expresa con dificultad, sí, me cuesta expresarme y también me perciben así. Seguro de sí, también me perciben segura de sí misma. Optimista, igual me perciben optimista. Amigable, me perciben igual amigable. Nerviosa, tensa, es lo mismo, así me perciben. Positiva, decidida, preocupada, sencilla al hablar, cooperadora, no prejuiciosa y aparenta inferioridad, sumisa, sincera y sincera. Y lo mismo en la percepción de la otra persona viene lo mismo. O sea, coincidió en todo lo que tú anotaste. Sí, sí. Y a ver, así de manera general, chicas, así en lo que nos acaban de compartir la compañera, de manera general, coinciden con su autopercepción. Sí coinciden. ¿O tendrían alguna diferencia en algunas de las características? ¿No? Bueno. Bueno, ¿y qué te pareció el ejercicio? A mí me pareció muy bien porque la autopercepción a veces no caemos en cuenta, yo pues no caigo en cuenta en cómo soy y también cómo me perciben. Pues me gustó el ejercicio de cómo me perciben. Sí, la idea es que fueran, bueno, en realidad lo ideal es que fueran 3 opiniones, ¿verdad? De tus compañeras, igual para todos, para que no hubiera, digamos, si hubiera alguna discrepancia, poder cerciorarse que emana de un comportamiento real tuyo o de una, digamos, sesgo perceptivo, ¿sí? Eso hubiera sido lo ideal, pero yo sé que a veces se dificulta, ¿no? Entonces, sí, no estamos muy conscientes de los mensajes que mandamos. Yo les decía ahorita, bueno, yo me considero muy divertida. Yo tengo un sentido lúdico muy desarrollado, ¿no? Yo si no me estoy divirtiendo, no trabajo. Es más, por eso me jubilé de la otra universidad. Yo podía haber seguido 5 años o más, pero en la otra universidad yo ya había estado por todos los puestos, ya había sido subdirectora, encargada de programas, subdirectora, directora, había estado no solamente a nivel licenciatura, sino a nivel posgrado, ¿no? Ya había tenido 2 maestrías, había tenido el doctorado, lo había vivido y tal. Entonces llegó un momento en el que la universidad para mí ya no representaba un reto. Sí, ya lo conocía todas estas entretelas que hay, digamos, en una universidad, no solamente lo que se observa, sino también, digamos, el inframundo de lo académico, ¿no? Y ya había alcanzado también el top en cuanto a las categorías que se reflejan en el ingreso. Entonces ya no representaba ningún reto para mí, ya no me divertía, ¿verdad? Y como ya no me divertía, pues mejor me fui a otra universidad que sí me divierta. Entonces, si no me estoy divirtiendo, no a carcajada batiente, por supuesto que no, pero sí tengo este sentido lúdico desarrollado, ¿no? Entonces, curiosamente, no corresponde a la imagen, ¿no? que proyecto, ¿no? Según la opinión de otros. ¿Qué sangrona? O no sé, soy una sangrona muy divertida. Puede ser, ¿no? Porque son conceptos un poco contradictorios, ¿sí? Entonces, por ahí también, en este análisis de las opiniones, encontraba, ¿verdad? Otro compañero psicólogo que ya lo habíamos platicado, le digo, ¿tú me ves muy sangrona? Le digo, no, ¿tú crees que yo? Y él me decía, no, lo que los demás ven como sangronería, ¿no? Tiene que ver con la seguridad que manifiestas.
Lo que pasa es que tú eres muy segura, me dice, ¿no? Es más, cuando tú vienes, dice, tú vienes en el pasillo, yo estoy en el aula, yo sé que eres tú. Ah, caray, ¿y cómo? ¿Por qué? Por la forma en la que pisas, ¿sí? La forma en la que vas caminando, desde ahí se refleja la seguridad. Entonces, lo que ellos perciben como sangronería es que eres muy segura de ti misma y eso a veces pudiera ser, digamos, distorsionado. Ah, entonces, los que me han dicho que soy sangrona, puede que tenga que ver con su propia inseguridad. No, pues sí, ok. ¿No? Entonces, pero esos análisis te llevan, vaya, te llevan a hacerlos desde los distintos contenidos del consciente y del inconsciente, perdón, desde los distintos yo, ¿no? Y desde el distinto autoconcepto, ¿verdad? Entonces, yo quería, pues, que habláramos un poquito de este ejercicio, que espero que no les haya quitado mucho tiempo de su clase, pero sí me interesó que se quedara, que lo realizaran, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hablábamos sobre este significado, sobre que le damos a las cosas, a las situaciones, a las personas, ¿no? Este proceso mediante el cual las personas también van a seleccionar, van a organizar, van a interpretar los estímulos, ¿no? Pero dentro de esa interpretación, pues hay una selección, ¿no? Y hay una organización. Bueno, habíamos hablado sobre anteriormente sobre esos mecanismos que te hacen estructurar la cantidad de información y de estímulos a los que estamos expuestos y que ahora es muchísimos más, ¿no? Que antes. Entonces, esta percepción también tiende a disminuir la carga psicológica de los individuos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para darle un significado, ¿no? Que llega a través de los sentidos, ¿sí? Entonces, así manejamos lo que es la percepción, ¿no? Ahora, dentro de esta percepción y dentro de este proceso, digamos, bueno, proyectivo, ya estamos hablando de proyecciones de los demás, pues tendríamos que hablar también sobre el autocontrol. Tendríamos que hablar sobre esta, digamos, habilidad para manejar lo que son las propias emociones, ¿no? Los propios comportamientos y los propios deseos, ¿no? Entonces, bueno, esto pues también como una especie de capacidad consciente que viene a regular nuestros impulsos y que, bueno, esto tiene que ser de manera voluntaria, ¿no? Regular los impulsos de manera voluntaria con el propósito de alcanzar una especie de equilibrio personal, ¿sí? Aunque todo esto es transitivo o transitorio. ¿Están de acuerdo conmigo? No, repito lo que sería más o menos una definición de autocontrol, ¿no? Para que luego me den su opinión, ¿no? Es la habilidad para manejar las propias emociones, comportamientos y deseos, ¿sí? Es una capacidad consciente que regula los impulsos de manera voluntaria, que tiene el propósito de conseguir un equilibrio personal, ¿sí? Ese es el autocontrol, ¿no? Y que tiene que ver con el yo, con el autoconcepto, con la autopercepción, en fin, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos platicado la clase pasada que dentro de lo que son los elementos constitutivos de las actitudes, ¿no? Y que además les decía hace un momento, era el objeto de estudio de la psicología como ciencia, había 3 elementos en el que tendríamos que analizarlos y que estos están en equilibrio y decíamos, si uno se mueve, se mueven los demás, ¿no? Pienso, siento y actúo, ¿sí? Entonces, en el autocontrol tiene que ver también con esta triada. Pienso, siento y actúo. Elemento cognitivo,
elemento afectivo y elemento conductual. Sí, muy importante. Bueno, entonces, ¿qué opinión les merece a ustedes este proceso de autocontrol? Yo les comentaba, bueno, esto es, sí, es la búsqueda del equilibrio personal, pero es transitorio. ¿O qué piensan ustedes? Platiquen. Maestra, ¿a qué se refiere que es transitorio? Bueno, Que nos, a ver, sí. que pasa, o sea, Sí, que no se queda con nosotros. sí, pues, en nuestra personalidad, pues puede ser hoy que ande así y en un mes pues ya tenga un autocontrol mejor. ¿A eso se refiere? Sí, sí, no solamente la forma de evolucionar, ¿no? Si tú tienes un autocontrol sobre tus emociones, sí, sobre, digamos, sobre impulsos y emociones, ¿no? Impulsos y emociones, no solamente sobre el conocimiento, el comportamiento, porque esos se derivan de lo primero, ¿no? No solamente esa forma de adquirir una competencia en el control, porque evidentemente, ¿verdad? Lo vas adquiriendo con el tiempo y vas teniendo un mejor manejo de emociones. Y eso, al trabajarlos, vas eslabonando logros de tal manera que llegues a convertirlo verdaderamente en una competencia. Bueno, eso es transitorio, pero básicamente me refiero a que tú no puedes alcanzar equilibrio personal de manera permanente. A eso me refiero. Porque entonces las emociones tendrían que ser permanentes. Ni el amor a los hijos es permanente porque tiene vertientes. Sí, porque un día nos pueden enojar. Otro día podemos hasta presumirnos y que nos llenen de orgullo. Otro día, bueno, pues a lo mejor ni los pelamos. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero, al que el control de las emociones, ¿verdad? Es para el alcance del equilibrio personal, no se logra. Es como decir, es que nosotros somos permanentemente felices. Sí, soy feliz. Me acordé del comediante Audindo y Peirón. No sé si lo han visto. Soy feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz, ¿no? Y que se pasen los unos. Me acordé de eso, ¿no? De que es una presión social muy fuerte eso de que sé feliz, sé feliz. No, bueno, no podemos ser felices de manera permanente, porque no está diseñado ni la estructura psicológica ni la estructura biológica para tener felicidad al extremo de manera permanente. Por eso los orgasmos son chiquititos y duran bien poquito, segundos, porque fisiológicamente imagínate un paro cardíaco, ¿no? Sí, porque digamos, los orgasmos como ejemplo, digamos, ejemplo de felicidad plena. Digo, hay otras formas de ejemplificarlo, ¿verdad? Pudo haber sido el día de tu boda, pudo haber sido el día que nació tu primer hijo, pudo haber sido, en fin, ¿no? El día de la graduación, no sé, de un hermano, no sé. Para todos representa, digamos, la felicidad en su máxima potencia, ¿no? Representa un suceso en particular. Imagínate vivir de manera permanente en ese estado de éxtasis. No se puede. Imposible. ¿No? Sí puedes tener mecanismos de autocontrol. No, que ahora, recientemente, bueno, no tan reciente, ya tiene algunos años, seguramente ustedes han escuchado hablar de lo que Gardner propuso, ¿no? Sobre esto de las 7 inteligencias, ¿no? Y que Goleman recuperó. ¿Se acuerdan que había que dentro de las 7 inteligencias
había uno que era la forma de relacionarte contigo mismo, ¿no? Y la forma de relacionarte con los demás. Son dos tipos de inteligencias, según Gardner, ¿no? La inteligencia interpersonal, lo que tiene que ver con el autocontrol, autoconcepto y todo eso, ¿no? Y la interpersonal, intrapersonal. Sí, cómo me relaciono conmigo misma y cómo me relaciono con los demás. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo le llamó Goleman a eso? A esas dos inteligencias. ¿Se acuerdan? Mientras tomo un poquito de agua. Pues nos ven mucho la Emocional. inteligencia emocional. A ver, Dalia, discúlpame, a ver, me adelanté, dime. No, maestra, pues yo le iba a comentar que nos venden mucho la parte esta del concepto de inteligencia emocional, ¿no? El saber conducirnos con nosotros mismos, con nosotros, las relaciones que establecemos, etcétera, ¿no? Exacto. ¿Sí? Goleman habla sobre la inteligencia emocional, ¿no? Y ahora se convirtió en una competencia. A partir de lo que, digamos, es que no es idea, Goleman no son ideas de él, son ideas en realidad de Gardner, ¿no? Del que habla de las 7 tipos de inteligencias. Y él agarró esas dos inteligencias y la construyó, las generó, más bien las estructuró y generó más o menos como una especie de corriente. Y hoy se habla mucho sobre la inteligencia emocional, ¿sí? Esta inteligencia emocional se ha convertido en una competencia, ¿sí? Y esta competencia se supone, o más bien implica un desarrollo, una administración, un autocontrol, ¿sí? Entonces, se dan cuenta cómo una cosa incluye otra, pero tiene que ver con lo mismo, ¿sí? Tiene que ver con este desglose, con este autocontrol, ¿no? Vaya, no manifestación. Esta tendría también que ver con los comportamientos esperados en los escenarios, en distintos escenarios, ¿sí? ¿Cómo te comportas? Lo platicábamos en la clase pasada, ¿cómo te comportas en un funeral? ¿Cómo te comportas en una iglesia? ¿Cómo te comportas en un bar o en un antro? ¿Cómo te comportas en relaciones, no sé, una relación de noviazgo? ¿O cómo te comportas frente a tus papás? En fin, ¿sí? Son distintos escenarios, ¿sí? Si tú te comportas como dicen los cánones sociales, entonces se supone que estás tratando, ¿verdad? O intentando un autocontrol. Claro que tiene como objetivo un equilibrio personal, pero que no lo logramos en sí, ¿no? Esto tiene que ver también con un poco con la escalera de la autoestima. Esa sí, ya la han revisado, la escalera de la autoestima, ¿no? Esta que propuso Morris Rosenberg, ¿no? Por allá en 1953 más o menos, y que habla sobre la autoestima, pero que en realidad eh, eh, nos las desglosa en ciertas etapas, ciertos escalones, y primero tiene que ver con el autoconocimiento, dice, o la base de todo esto es el autoconocimiento, o sea, el hecho de aprender a conocerme y saber qué me molesta y qué no me molesta, y por qué me molesta lo que me molesta, y por qué no me molesta lo que no me molesta, ¿sí? Porque no es solamente, digamos, eso, decir, ah, no me gusta, ¿verdad? Eso, no sé si les platiqué, pero la primera consulta que yo tuve, que recibí un paciente, ¿no? Eh, pues ahí me delató mucho digamos, mis propios valores, ¿sí? Mucho me delataron. ¿Por qué? Porque mis expectativas tenían que ver en realidad con mis valores y no con los valores que presentaba la otra persona. ¿Sí? Entonces ahí fue el primer golpe, ¿no? El primer bloqueo. Entonces, bueno, el hecho de decir la sabiduría popular dice también que si hay personas, por ejemplo, ahora que está muy de moda
la defensa de los derechos de los homosexuales, de los gays, de los, ¿no? De todos estos LGTB. A veces hemos hecho el análisis de que si hay una persona homofóbica, ¿no? Que le choca, es porque en realidad está proyectando en la otra persona algunas dudas a la masculinidad. ¿Han escuchado esto ustedes? Sí, ¿verdad? Porque no te debe de molestar lo que otra persona haga en la intimidad. Digo, si no es contigo, ¿verdad? Claro que si es contigo, pues ahí sí, ¿verdad? Así, si esta intimidad la comparte contigo, bueno, eso sí, sí te compete, ¿no? Pero si no te afecta, si no te involucra, pues no te dejas, es parte de la vida íntima de las personas. No tiene por qué molestar, ¿sí? Te molesta porque refleja alguna área de oportunidad que no has trabajado en ti mismo. Bueno, entonces tiene que ver con el autoconocimiento, ¿sí? Y es luego, como dice, sí, adelante. maestra, como dicen, Sí. lo que te toca o algo así, ¿no? Lo que te choca, te toca. Te checa. No, bueno, ¿Te checa te tú? checa. Ajá. Sí. Sí, lo que me choca, me checa. Uh-huh. Sí, así es. Sí, entonces, sí. Entonces, me cae mal, pero porque algo está removiendo en mí. Por eso, el primer escalón, según Rosenberg, es el autoconocimiento. ¿Sí? Si conozco mis motivos reales, y no de la careta que hablábamos hace un momento, no de lo que yo proyecto hacia los demás, no, porque a los demás los puedo engañar, entre comillas, los puedo engañar. Sí, de manera parcial, pero al final, con mis mecanismos de defensa y con mis arquetipos, puedo funcionar socialmente. Pero Maestra, es que luego esas situaciones las enmascaramos en un deber ser, ¿no? Es que la sociedad dice que no es así, la tradición dice que no es así, es decir, justificamos nuestras actitudes con las, ¿cómo le llamo? Con lo establecido socialmente, pues cuando realmente el problema es personal, pues porque yo escucho a muchas personas con un pensamiento muy retrógrado y entonces se mueven en la idea del deber ser, es que no debe ser así. Bueno, ¿y por qué no debe ser así si la sociedad está cambiando? No, es que nunca ha sido así y no es natural. Bueno, pero más allá de eso, ¿cuál es tu percepción? Y no hay una percepción atrás, pues simplemente está justificada en esa situación porque vamos a lo que dice, no hay un autoconocimiento de nosotros, es decir, ¿por qué me molesta? ¿Por qué no estoy de acuerdo? ¿No? Más allá del deber ser que en teoría estamos defendiendo o están defendiendo, ¿no? así es. Totalmente de acuerdo, Dalila. Mira, los deberes seres, ¿no? Que establece la sociedad es para que permita la convivencia entre los individuos. Sí, esa es, digamos, la función social de un deber ser, tiene como objetivo eso, la convivencia. ¿Sí? El regular algunos de los comportamientos que te permitan funcionar como sociedad, que está bien, digo, está bien, ¿no? La vez pasada les decía la experiencia que tuvo mi hijo en la India, ¿no? De la gente que defeca en la calle. Yo, ay, a mí no me gustaría ver eso, ¿sí? Aquí ya sabemos que hay lugares para eso, ¿no? Y que tiene que ver con la higiene, que tiene que ver con la salud, ¿no? Y que no es agradable ver a una persona adulta. Digamos, a un niño, pues bueno, sí se le permite. ¿Por qué? Porque no hay control de esfínter, ¿no? O porque su resistencia ante una necesidad primaria, ¿sí? No secundaria, una necesidad primaria, pues es poca. Y le puedes permitir que haga pipí en la calle, que, ¿no? Y pipí, porque ya poco, pues ya, ¿verdad? Empiezan los asegúnes. Entonces, bueno, aquí nosotros sería, digamos, extraordinario y hasta cierto punto repulsivo ver a una persona defecar en la calle, ¿sí? Entonces, tiene que ver con la aceptación y la convivencia. Ah, bien, con ese deber ser.
Pero eso es un ejemplo muy drástico y muy burdo, ¿no? Generalmente estos deberes son más sutiles, ¿sí? Ustedes recordarán, ¿verdad? No lo vivieron porque son muy jovencitas, pero yo recuerdo muy bien, ¿no? Décadas atrás, ¿qué será? Unas 3 décadas, ¿no? Que cuando fallecía un familiar, ¿no? La viuda y los hijos tenían que vestir estrictamente de negro. Así manifestabas el luto. Y no te tenías que maquillar. Y no tenías que ir a fiestas. No, más bien era la reclusión. Porque quería decir, ¿verdad? Que no te pesaba la partida de tu familiar. ¿No? Entonces era el luto absoluto durante todo un determinado tiempo, ¿no? Es más, las viudas, un año completo de negro estricto de pies a cabeza, ¿sí? Ya después del año se les permitía el medio luto, se decía, no, ok, ya el negro con el blanco más o menos, ¿sí? Y eso se tenía que hacer, se tenían que vestir de esa manera porque la sociedad decía que así te tenías que vestir, ¿sí? Igual cuando entraban a la iglesia te tenían que cubrir la cabeza, y se usaban las mantellinas, me acuerdo que decía mi mamá, las mantellinas, que eran estas prendas, telas así de encaje que te cubrían la cabeza, ¿verdad? Porque era un sinónimo de respeto al entrar a la casa de Dios. Ajá, ¿sí? Pero eran, digamos, patrones de comportamiento impuestos, ¿sí? Ahora, ¿verdad? Cuando hay un deceso en la familia, ¿no? El luto no lo manifiesta el color negro o la ropa, ¿no? Sino el pesar viene en el interior, ¿no? Hay distintas formas. Entonces, nadie te ve mal si tú no guardas luto en la ropa. Nadie dice nada. Digamos, los patrones de comportamiento evolucionaron, cambiaron, ¿no? El negro ya no es sinónimo de duelo y ya no es sinónimo de pesar. Hay otros indicadores, ¿sale? Bueno, entonces tiene que ver con esto, ¿no? Primero hablábamos de autoconocimiento, luego hablamos de autoconcepto, ¿no? De qué tan inteligente soy, qué tan perezoso soy, lo que hablábamos hace un momento sobre el ejercicio. Luego la autoevaluación, ¿no? Me equivoqué, no me equivoqué, soy valioso, no soy valioso, merezco amor, no merezco amor. Y bueno, estos son en una polaridad, pero ya sabemos que hay distintos matices, ¿no? Y estos matices se tocan entre sí, ¿sí? Pero pues la autoevaluación es la percepción sobre mi propio valor, pues, digamos, la misma palabra lo dice, ¿no? ¿No? ¿Qué tan valioso me percibo? No en lo individual, sino en relación con el otro. Siempre es en relación con el otro, porque nuestro parámetro va a ser a partir del otro, en lo individual o en lo grupal. ¿Sí? Yo soy muy inteligente. Pues sí, pero ¿comparado con quién? Sí. Recuerdo, ahorita recordé la semana pasada, un amigo de la prepa, creo, sí, de la prepa, estuvimos juntos en la prepa, nos encontramos, ¿no? Y yo, hola, ¿cómo estás? Bla, 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 ¿no? El saludo así con el puño, respetando. Oye, Liliana, me dice, ¿no? ¿Ya estás vieja? Y yo le digo, no, digamos, me permití esta licencia. ¿Comparada con quién? Comparada con tu hija, ¿no? Que tiene como 12 años. Sí, soy vieja. Pero comparada con tu mamá, soy muy joven, ¿no? Entre suelta la risa me dice que gacha, ¿no? Oye, no, porque lo vio muy sutil de que, pues comparado con tu mamá, mijito, soy joven, ¿sí? Sí, porque depende del parámetro. ¿Soy vieja? Sí, si me comparas con tu hija, ¿sí? Si me comparas con una adolescente de 2 años, pues claro que soy vieja, para ella voy a ser viejísima, voy a ser una anciana. Pero si me comparas con tu mamá, que tiene
78 años, soy muy joven, ¿sí? El parámetro es a partir de la comparación, ¿verdad?, con el otro o con la sociedad. Entonces, es muy relativo, porque además, acuérdense que son constructos sociales, no existen de manera automática. Es una construcción del individuo. Y como es un constructo social, pues es, digamos, adaptable, es, digamos, modificable, perfectible y tiene errores, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces la autoevaluación, la autoaceptación, que es otra de la escalera, según Rosenberg. Dice, bueno, no acepto mi forma de hacer, no lo acepto, trato de modificarlo, no me gusta como soy, sí me gusta como soy, ¿verdad? ¿Qué tanto veo que tengo limitaciones y las acepto, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablamos de duelo, ¿no? Y está muy vigente por esto, por la pandemia y la posibilidad de la muerte tan latente que está ahorita en la sociedad y bueno, en nuestra familia. Me imagino que ustedes habrán tenido algún conocido que haya fallecido por el COVID, ¿verdad? Y conociste a alguien que falleció por el COVID y eso es muy latente, ¿no? Sin embargo, sabes que la vida es limitada. Sabes que el diseño biológico de los seres humanos tiene un límite, ¿no es cierto? Que en algún momento va a haber una falla en tu corazón, en tu sistema respiratorio, en tu cerebro. Va a haber una falla. Por ejemplo, la gente que presenta Alzheimer, ¿no? Se van apagando y se van apagando. Se va desconectando el cerebro de tal manera que llega un momento que se les olvida hasta respirar y fallecen. Es un proceso, digamos, natural, ¿sí? Digo, es una de las enfermedades que más ejemplifica esto, ¿no? De esta limitación que tenemos, ¿no? Esta forma en la que nos hemos aferrado a la vida y hemos desconocido la muerte, nos lleva a establecer todo este ibris, ¿no? Todo este drama griego, ¿no? Ante la muerte. En la mañana yo le decía a una de mis compañeras, bueno, porque su papá le detectaron cáncer, pero estamos hablando de una persona que ya vivió su vida, de una persona que ya creció a sus hijos, que ya vio a sus nietos, a sus bisnietos, y que además ha estado en digamos, por un largo tiempo con los médicos atendiéndose de otras enfermedades. Y además mi amiga es soltera y no tiene hijos y está dedicada exclusivamente al cuidado de los papás. Y yo le decía, oye, no, el día que tu padre emprenda el viaje sin retorno, no, y desde el punto de vista religioso, el día que vuelva a la casa original, no, debería de ser un motivo de alegría y no un motivo de tristeza. ¿Por qué? Porque si de veras pensamos que hay un lugar mejor, si de veras pensamos que ya no le duele, que ya no tiene hambre, que ya no tiene sed, que ya no te da el calor, que ya no hay frío, no, que está en un estado de bienestar, ¿por qué nos duele esa parte? No te debería de doler, por el contrario, regresar a la casa del Padre debe de ser de motivo de alegría. ¿Qué es lo que nos duele? Pues nos dolemos nosotros mismos, ¿sí? Nos duele que nosotros ya no los vamos a ver, ¿no? Nos duele que ya no somos a partir de ellos y de la concepción que ellos tenían de nosotros, ¿no? Esto tiene que ver con la autoaceptación. Aceptar que nosotros tenemos días contados, no sabemos mañana pasado, 1 año, 5, 20 años, pero también nuestros hijos y también nuestros padres, ¿no? Aceptación de los límites. Ahora, insisto, estos son así como que ejemplos muy dramáticos con efectos didácticos para que sea visible, ¿no? Pero no hay esa contundencia en la realidad, más bien son sutiles, ¿sí?
Entonces, esta autoaceptación tendrá que ver, ¿no? Con ciertos comportamientos que presentamos, pero que esos tienen un trasfondo, ¿no? Y que habría que trabajar con ellos. Bueno, autoaceptación, autorrespeto, ¿sí? Es el penúltimo, creo, ¿no? El autorrespeto, ¿qué tanto me conozco? ¿Qué tanto elaboro, vaya, le pongo nombre a este conocimiento que obtengo de mí, ¿no? ¿Qué tanto lo valoro? ¿Es positivo, es negativo? ¿Qué tanto lo acepto? ¿No? Para que inmediatamente respetar. La autoaceptación precede al autorrespeto, ¿sí? Y decir, bueno, no me voy a permitir hacer algo que no quiero hacer, ¿no? Ojo con eso, porque nosotros desde nuestra cultura, oigan, son las 8:30, antes de que nos corten, pregunto, esta sería la última videoconferencia. Sí, ¿verdad? Sí. Maestra. Bueno, porque me entró la duda y es que yo estaba contando La mía. ¿Perdón? No escuché. Porque se le activó su micrófono accidentalmente, maestra. Ok. Bueno, igual si nos cortan, ya saben que estamos en el WhatsApp y ahí resolvemos, ¿no? Dudas y demás, ¿no? Porque de repente cortan así y hasta feíto siente uno que te desconectan, ¿no? Pero yo sé que también, pues la plataforma está ocupada. Okay. Bueno, entonces, autorrespeto, estamos hablando del autorrespeto, ¿no? ¿Qué tanto me permito o concedo ciertas licencias? Porque en la cultura de los mexicanos, ¿no? Acuérdense, venimos de un pueblo traumatizado, ¿no? De un pueblo con muchos traumas. Se supone que vienen a través de la conquista, ¿no? Donde, bueno, no les voy a contar lo que sucedió, pues ustedes lo saben, ¿no? Pero a partir de este trauma de la conquista, se generó un inconsciente colectivo en realidad dentro de todo lo que son los originarios, los pueblos originarios de América, ¿no? A través de todo lo que toda la violencia que se vivió. Pero bueno, este inconsciente colectivo nos pone en una situación de sumisión. Aquí en México, incluso hemos utilizado de forma peyorativa, ¿verdad? El nombre de la Malinche, ¿sí? Y decimos, bueno, esta persona es malinchista. ¿Sí? Bueno, eso es parte de la historia. Pero en el inconsciente colectivo, este malinchismo, entre comillas, no un malinchismo psicológico, nos pone en una posición de subordinación, no porque a la mala fuimos quebrantados, no se quebrantó el espíritu del azteca a la mala, ¿no? Entonces originó una posición de subordinación y la gran mayoría, y se traduce en que la gran mayoría decimos sí cuando queremos decir no, ¿no? Donde sacrificamos nuestros deseos por las exigencias del otro, y más cuando se trata de un ser superior, ¿sí? Entonces, esto no abona nada al autorrespeto, ¿no? Cuando dices que sí y en realidad quieres decir que no, en realidad no quieres ir al cine con esa persona, en realidad no quieres hacer trabajo extra, en realidad no te quieres quedar, ¿verdad? Cuidando a un anciano que tiene problemas mentales o a un familiar que está enfermo porque además es muy pesado. No quieres hacerlo,
pero pues te han dicho que no hay nadie más y que si tú serías tan amable de hacerlo. ¿Y qué termina uno diciendo? Pues sí, está bien, lo voy a hacer. Ujú. Entonces, ¿te estás respetando? Pues no. ¿Cuántas de ustedes o cuántas veces ustedes han modificado un plan que tenían? Por ejemplo, algo muy sencillo, ¿no? Vas a salir de día de campo, ¿sí? Y ya lo planeaste, pero resulta que te caen visitas inesperadas, ¿no? En vez de decirles, ¿sabes qué? Es que nosotros teníamos este plan y vamos a salir, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pues nos quedamos a atenderlo o atender la visita. Y ay, más si se trata de la suegra o algún pariente político, con mayor razón, cancela tus planes para, ¿verdad? Atender un imprevisto de ese tipo cuando hubiera sido tan sencillo haber hablado por teléfono y decir, oye, voy a ir, estás disponible, ¿sabes qué? No, ven mañana porque ya estoy saliendo, en fin, ¿no? Sí, bueno, tiene que ver con el respeto a nosotros mismos, ¿sí? Y finalmente llegamos así como que al autoestima, ¿sí? Al autoestima, aprecio por tu propio valer, este respeto por ti mismo, esta aceptación, buen concepto o concepto adaptativo, que generalmente estamos hablando de un concepto adaptativo, ¿eh? Pero que también hay conceptos desadaptativos, ¿no? Pero generalmente es adaptativo porque lo que queremos es encajar en una sociedad, ¿sí? Y también tiene que ver con, bueno, decía por ahí Abraham Maslow, creo que ya lo mencionamos en algún momento, ¿no? Abraham Maslow es otro de mis actores psicólogos humanistas favoritos, ¿no? Él habla de la amplitud del potencial humano, ¿no? Porque le apuesta al ser humano. Yo también le apuesto, a pesar de todo, y a pesar de todo, o sea, todos los eventos, y a pesar de tantas, digamos, desilusiones, entre comillas, y a pesar de tanta gente que engaña, ¿no? Yo le sigo apostando al ser humano y a lo generoso que puede hacer en sus emociones y en sus sentimientos positivos, por supuesto, ¿no? Y Abraham Maslow habla de eso, habla de la amplitud del potencial humano, ¿no? Cómo puede llegar a ser. Y él dice, no, nada más que en vez de decir persona feliz o persona con elevada autoestima, o más bien con una autoestima sólida, porque no se puede medir en cantidad la autoestima, ¿no? O la tienes o no la tienes. No puedes tener mucha autoestima o poquita autoestima. Puedes tener autoestima sólida o una autoestima debilitada. Igual que el embarazo, no puede estar embarazadita, ¿no? o muy embarazada. No, ¿verdad? Estás o no está. Abraham Maslow habla sobre la autorrealización, que es más o menos similar a lo que estamos hablando, a lo que habla Rosenberg sobre la autoestima, ¿sí? Pero él dice, no hay personas autorrealizadas, ¿no? Igual como no hay personas felices, ¿sí? Hay personas autorrealizables, dice Abraham Maslow, autorrealizables. Quiere decir, ¿verdad? Que están en el último escalón para vivir momentos de felicidad. O sea, tú no eres feliz toda la vida, tienes momentos de felicidad. Igual tienes momentos de autorrealización, ¿sí? Que impactan en este asunto de la autoestima, ¿verdad? Tiene que ver con eso. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, Perfecto. muy interesante. Sí, fíjense que esta materia es muy bonita y todo lo que es la psicología social, ¿no? Más allá de la intervención, más allá de los sufrimientos que a veces tienen ustedes con las materias de metodología y todo esto, ¿no? La comprensión de la individualidad del ser humano, ¿no? Y en relación con el otro, y en relación con una sociedad, y el entendimiento de los comportamientos, de por qué soy como soy y por cómo es que me han moldeado. Cómo, fíjense, cómo ¿cómo se llama Carl Rogers. Cómo Carl Rogers habla sobre el momento de convertirse en persona, fíjense, ¿no? Como si no fueras persona
desde que naciste, ¿sí? Él habla sobre el momento de convertirse en persona. ¿Se acuerdan de esto? ¿Cuál es el momento en el que el individuo se convierte en persona? ¿Se acuerdan de eso? A ver, platíquenme. ¿No? No me está. Bueno, acuérdense que está basado en las etapas de desarrollo psicológico, ¿no? No solamente sobre las que hablaba Sigmund Freud, ¿no? La oral, anal, fálica, latencia, ¿no? Y genital. O la que hablaba, las 8 etapas de las que habla Erik Erikson, ¿no? O las 6 estadios de los que habla Jean Piaget, ¿no? 4 etapas de los que habla Jean Piaget, ¿no? Él habla de ese momento en el que, bueno, basado en eso, ¿no? Dice que el momento en el que el individuo se convierte en persona es cuando inicia la socialización. Fíjense, ¿cuándo inicia la socialización? Cuando empezamos a relacionarnos con los otros, no solamente los integrantes de nuestra familia, porque primero es la familia, o sea, papá, mamá, hermanos, esa es la familia. Luego los familiares, que es familia extendida, pero esos son los familiares, o sea, primos, tíos, abuelos, ¿no? Bueno, los abuelos a veces se ubican en la familia primaria si viven ahí con los nietos, ¿no? Y si no, son familia extendida, ¿sí? Primero estamos salvando lo que es la relación con la familia. Si no, ¿verdad? Empieza la socialización cuando, ¿verdad? Se relacionan con la familia extendida y con la sociedad, ¿sí? Antes la socialización empezaba a partir del preescolar, ¿sí? Pero desde que la mujer tuvo que trabajar fuera de casa y hubo necesidad, ¿verdad? De buscar a alguien que cuidara a los hijos y se establecieron estos centros, ¿no? Lo que son las guarderías o el maternal, ¿no? Hay, a partir de ahí, de los 2 años más o menos, ¿no? Donde el niño se puede comunicar con el habla, se supone que empieza la socialización, ¿sí? Porque empieza a entender que el centro del universo no gira alrededor de él, ¿no? Y que tiene que esperar turnos, por ejemplo, para un juego, y que tiene que aprender, por ejemplo, a controlar el esfínter, ¿sí? Y que hay lugares para todo y que el respeto hacia los demás forma parte del buen comportamiento, ¿sí? Porque cuando estás solo en casa, bueno, eso no es necesario. Recibe toda la atención de papá, toda la atención de mamá y puede tomar un juguete a la hora que le da la gana y puedes demandar alimento a la hora que le quiera, que sienta hambre o que tenga algún deseo, ¿sí? Y no hay mayor problema, ¿no? Y cuando es abuelo es mucho menos, ¿sí? Pero cuando hay más de 5 niños, por ejemplo, o en una sala de maternal, ¿cuántos puede haber? ¿No? Y si son, digamos, públicos, no privados, pues hay muchos más. Entonces, imagínate para organizar un desayuno nada más, cuando tienes, no sé, 8 chamaquitos de 2 años de edad. No, eso es la locura para quien está atendiendo esa sala y es la locura para el niño también que empieza a socializar, ¿sí? Bueno, ya me cansé en la garganta. ¿Les parece que nos quedemos aquí? Hay mucho de qué hablar, ¿eh? Mucho, no terminaríamos. Hay mucho de qué hablar, pero pues ahí está la lectura. Ahí está la lectura. Yo les decía, pues en el libro de Baron, ese libro es muy importante. Ahí viene gran parte de Robert y Baron. Viene gran parte del material.
En el capítulo que les mandé ahorita por WhatsApp, el Meyer, viene toda esta parte de la que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, es una lectura muy digerible, está muy padre. Espero que la disfruten, espero que disfruten la lectura. Y bueno, no sé si en algún momento, no sé, yo no me despido, estamos por el WhatsApp pendiente. Y no sé si en algún otro momento pudiéramos trabajar en alguna otra materia, pues eso ya dependerá de la licenciada, de la maestra Calares, ¿verdad? Entonces, por lo pronto, pues nos quedamos hasta aquí, ¿no? Siempre es un placer trabajar con ustedes, son un muy, muy buen grupo. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Maestra, de igual manera, con usted. Gracias, qué lindo. Gracias. Nos deleita, Igualmente. nos deleita. Me deleita con su aprendizaje. Ay, muchas Me gracias. quedo encantada. Gracias. Ay, pues yo con ustedes también, porque me han tocado grupos muy distintos a ustedes. Va, no les puedo poner etiquetar, nomás les puedo decir distintos. Pero ustedes son excelente grupo, excelente grupo. Gracias. Gracias, Bueno, pues, maestra. yo esperaré sus trabajos. Insisto, si hay algún problema con plataforma, ya por ahí por vía WhatsApp nos ponemos de acuerdo, porque la intención de la universidad es que quede evidencia del trabajo que se hace y eso es solamente subiéndolos a plataforma, pero pues tampoco nos podemos esperar de manera indefinida, ¿no? Ustedes tienen otros compromisos, entonces me imagino que quieren concluir con este compromiso para dedicarle a los demás. Entonces, y eso pues, bueno. Maestra, entonces la tarea, lo que vamos a subir en la unidad en la de apertura, ya nos dijo. A La ver, unidad 3. sí que no, sí, Nos sí. dijo que solamente la actividad de desarrollo. Porque les sí. dije que nada más iba a ser una sola actividad. En la 3, solamente una. Para Sí, la liberar de desarrollo. Sí, la de desarrollo. Nada más esa. Ah, lo que diga ahí en la plataforma. Lo que diga en la plataforma. Solamente la de desarrollo. Están contenidas las 3, ¿verdad? Están las 3, pero solamente van a subir la de desarrollo, la actividad de desarrollo. No, las otras no las voy a calificar, obviamente, ¿no? Entonces, y así ustedes se liberan de la materia y se le dedican al curso de inglés, que también es importante. Y en la segunda unidad también nos dijo que no hiciéramos la de cierre, ¿verdad? La de cierre no, solamente la de apertura y la de desarrollo. La de desarrollo. Sí, así Ok. es. ¿Vale? Bueno, pues estamos pendientes. Buenas noches, descansen. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches.